Soy Rafael Fernández de Castro, soy el director del Centro de Estudios México-Estados Unidos de la Universidad de California en San Diego y les doy la bienvenida a este webinar número 12 que organizamos junto con Alianza UC México. Aquí está mi colega Stefano Bertozzi de la Universidad de Berkeley, así es que muy bienvenidos. En esta ocasión vamos a hablar justamente de la carrera por la vacuna y tratamientos y también vamos a platicar, vamos a conversar sobre el acceso que pueda tener México a este tipo de vacunas, a los medicamentos, que no es una cosa sencilla y es un tema fascinante, yo diría, de las relaciones internacionales. En todo caso, quiero recordar y agradecerle a El Universal, que nos están escuchando, entonces el periódico El Universal, El Informador de Jalisco, El Debate de Sinaloa, El Siglo de Torreón, El Pulso de San Luis, El Imparcial de Sonora, El Frontera de Tijuana, La Crónica de Baja California y El Siglo de Durango. Así es que me da mucho gusto anunciar esta asociación, esta alianza con esta red de periódicos, gracias a El Universal. Así es que le paso la palabra a mi colega Stefano Bertozzi. Como hoy nos toca tema médico, justamente la doctora Marta Espinosa, la secretaria de Planeación del CIDESTAP, nos acompaña. Ella va a moderar un panel y también está con nosotros la doctora Brenda Caftry del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán, que también, como siempre, cada 15 días nos acompaña para moderar el panel. Es que adelante, Stefano Bertozzi. Muchas gracias, Rafael. Me da mucho gusto estar aquí con todos ustedes. Voy a compartir mi pantalla. Voy a hacer una muy breve actualización de dónde estamos con la pandemia en el mundo y en México. Y aquí deberían ya ver la presentación. Entonces, lo que primero quiero señalar es cómo vamos en términos de los nuevos casos. Este mapa son los casos nuevos en los últimos 3 días, pero no casos totales, pero más bien casos por millón de habitantes, es decir, ajustado por el tamaño de la población. Y se puede ver que esta pandemia que empezó en China ya no es una pandemia asiática. Pasó de China a Europa, Irán, pero también Europa, con la excepción, de algunos países, ya la pandemia ahorita en Europa se ha tranquilizado mucho, pero se ve que el foco ahorita de la epidemia está en las Américas, América del Norte, América del Sur y Rusia, en donde sí el número de casos y además Suecia, donde el número de casos por millón de habitantes en los últimos 3 días sigue siendo muy alto. Ahorita, si vemos las tendencias, esta gráfica, yo sé que es muy difícil porque hay muchas gráficas distintas que demuestran cómo va la pandemia de formas distintas. Esta gráfica tiene en su eje vertical, es logarítmico, es decir, que ahí estamos hablando de 10 casos por millón de habitantes y aquí estamos hablando de 100 casos por millón de habitantes. Se puede ver que Estados Unidos creció muy rápido, llegó a como 100 y se ha mantenido muy alto, es decir, que sí ha bajado algo, pero los casos nuevos en Estados Unidos siguen estando muy altos. Es muy diferente, no tengo hoy en la gráfica Europa, pero Europa está bajando así, mucho más que Canadá y Estados Unidos. Pero podemos ver en esta gráfica otros países en América Latina. Y se puede ver, por ejemplo, que Chile, Perú y Brasil, incluso Panamá, ya pasaron a los Estados Unidos en términos de casos confirmados por millón de habitantes. México sigue creciendo, casi en línea recta. No tan rápido como Perú y Chile, pero al mismo tiempo, como les voy a mostrar después, se hacen menos pruebas en México. Entonces, el valor absoluto en México seguramente es más alto de donde se demuestra, relativo a otros países en donde se está haciendo más pruebas. En esta gráfica es lo mismo, pero ya son defunciones, no son casos. Y se puede ver ahí que la baja de Estados Unidos ha sido más dramático en defunciones, es decir, que por cada caso reportado, el porcentaje que se muere en Estados Unidos ha estado bajando, porque la curva de mortalidad baja más rápido que la curva de casos. Ahí se puede ver que en mortalidad, ahorita estamos hablando otra vez por millón de habitantes, es decir, que corregido por el tamaño del país. Perdón.
Se puede ver ahí que Brasil y Perú ya pasaron a los Estados Unidos en términos de nuevos defunciones por millón de habitantes. Y México en los últimos 3 días ha tenido un aumento importante, pero la tendencia en general va siempre hacia arriba y no estamos lejos de Estados Unidos en términos de casos de defunciones por millón de habitantes. Canadá ya está en el mismo Estados Unidos y Chile también, como México, se está acercando a Estados Unidos. Al otro extremo, nada más para comentarlo, Costa Rica, Cuba, Uruguay, incluso Argentina, están mucho, mucho más abajo. Aquí estamos hablando de 0.4 para Argentina cuando estamos llegando a 4 en estas alturas acá. Aquí quiero nada más recordarles que hablamos de países cuando vemos la comparación entre un país y otro, pero en cada país son muchas las epidemias y es muy diferente dependiendo de dónde está uno. Esta es la mapa más desagregada de Estados Unidos, donde se demuestra dónde hemos tenido casos. Y se puede ver, como es muy famoso, que Nueva York y sus vecindades tienen muchos casos. Pero si cambio la gráfica a ver dónde está cambiando la epidemia en Estados Unidos, se ve que Nueva York y New Jersey, esta zona acá, está en azul. Es decir, que los casos están bajando mucho. Y las partes en rojo es donde se está creciendo la epidemia. Es muy diferente de un lado al otro. Y esto es muy importante porque las medidas que estamos tomando para frenar la epidemia, tenemos que adaptarlos a la realidad local. Y aquí se puede ver que también en México, como se puede ver aquí en Sonora, también tenemos información al nivel de municipio y es muy heterogéneo, no solamente entre estados, pero también entre municipios en México. El asunto es que para poder tomar decisiones al nivel local, necesitamos saber cómo está la epidemia al nivel local. Y aquí, por ejemplo, nada más se me olvidó mostrarles que en Arizona se puede ver comparándolo con Sonora, pero en Sonora son casos acumulados, cuando en Arizona, en este mapa, es el hotspot, es donde están los casos nuevos, donde está cambiando hacia arriba o hacia abajo, y se puede ver que los 2 lugares más calientes de Arizona es la frontera. Y acá se puede ver lo que es la comparación entre países en términos de las pruebas que estamos haciendo. Y eso no es número total de pruebas, ni es número total de pruebas dividido por población. Es número total de pruebas por cada caso confirmado. Es decir, que si uno está en Corea del Sur, donde casi no hay casos, entonces se está ajustando a lo que es el tamaño de la epidemia, no el tamaño de la población. Y ahí se puede ver que México está muy abajo. Está haciendo menos que 3 pruebas por cada prueba positiva que sale. Cuando en Uruguay están en 50 pruebas negativas por cada positiva que sale. Estados Unidos estaba muy cerca de México hace como 3 semanas, pero ha crecido mucho y ya tiene como 10 pruebas por cada caso. México, al contrario, ha bajado un poquito desde la semana pasada. Y esto incluso a nivel más global, se puede ver que Italia, donde se estaban haciendo muy pocas pruebas al inicio, solamente a los muy severos, ya está muy por arriba de Estados Unidos, Japón igual, y España parecido, y Corea del Sur a 80 pruebas por cada caso positivo se están encontrando, porque controlaron muy bien la pandemia. Y con esto termino y paso la palabra a mi querida colega Brenda Crabtree. Por favor, Brenda. Hola, muy buenos días. Para mí es un honor presentar al siguiente ponente, a mi amigo Carlos del Río, que también es profesor y presidente del Departamento de Salud Global de la Escuela de la Salud Pública de la Universidad de Emory, y va a presentar en qué vamos en cuanto al tratamiento para COVID y un poco sobre la investigación en vacunas. Adelante, Carlos, por favor. Brenda, un momentito, Carlos. Simplemente quiero recordarle al público que nos está escuchando que ahí tiene un botón de preguntas y respuestas. Por favor, mándenos sus preguntas por ahí, y los que nos están escuchando en Facebook Live, también manden sus preguntas que las vamos a contestar. Va a haber tiempo, seguramente va a haber muchas preguntas. Perdóname, Brenda, pero quise anunciar eso que lo metí. Adelante, Carlos del Río. Está silenciado, Carlos. Buenas tardes a todos, ¿me escuchan? Sí. Bueno, quiero agradecer la participación y comparto
rápidamente una breve plática sobre... A ver, ¿qué pasó aquí? Eso no es lo que quiero. ¿Están viendo una pantalla? ¿Pueden Sí, ver? sí, está bien. Sí, Carlos. Ok. No está en presentación. ¿Está en presentación ya? Ahorita ya. Correcto, ya. Correcto. Hablaré de los avances que ha habido en el desarrollo de tratamientos y vacunas rápidamente. Bueno, únicamente recordarnos que este virus SARS-CoV-2 se acerca mucho al virus del SARS, pero es distinto, bastante separado genéticamente del virus del MERS y por tanto muchos de los tratamientos han sido utilizados, han sido pensados para SARS. Es una manera muy rápida de ver cómo este virus entra y los que trabajamos en VIH hemos estado acostumbrando a este tipo de imágenes. El virus se une a la célula donde se va a reproducir, entra, se fusiona a la célula, libera su genoma de RNA, que es un genoma positivo de RNA. Este tiene que ser replicado mediante la transcripción. El virus se reproduce y posteriormente se tienen que ensamblar partículas virales. Este ensamblaje ocurre para producir nuevos virus que son liberados de la célula. Cada uno de estos puntos es un punto potencial de tratamiento. También se ha trabajado mucho y se ha pensado mucho en la importancia de que este virus, al igual que el del SARS, utiliza el receptor de la enzima convertasa angiotensina. Entonces, por tanto, el hacer manipulaciones a nivel del receptor también es muy importante. He aquí una lista de los tratamientos que han sido tratados y discutiré algunos de ellos que han dado resultados recientes. El primero es el medicamento que se llama Remdesivir. El Remdesivir es un antiviral experimental que interfiere con la polimerasa del RNA y genera nucleósidos análogos que sirven para producir una terminación de la replicación viral. Tiene una alta barrera genética para la resistencia, pero tiene muy pobre absorción oral y actualmente solo está disponible por vía endovenosa, aunque se están trabajando manera de darlo de manera inhalada. Este medicamento fue desarrollado por Gilead en el 2009 para el tratamiento de la hepatitis C y no funcionó. Posteriormente, en el 2015 fue tratado para Ebola y tampoco funcionó. Sin embargo, por su capacidad de inhibir al virus del SARS y del MERS en cultivos celulares, se intentó contra el COVID. Es un medicamento bastante seguro, produce algo de náusea, puede producir transaminitis, es decir, elevación de enzimas de funcionamiento hepático. Hay algo de toxicidad renal, pero es bastante rara y puede producir en algunos pacientes hipotensión. Estos son los estudios que se están llevando a cabo en un informe que dio Gilead recientemente. Y esto es de clinicaltrials.gov, los estudios que hay. Y no son todos, pero son los más importantes y los que voy a mencionar a continuación. El primero es el estudio ACT 1, que fue un estudio doble ciego en placebo, en que se dio el Remdesivir intravenoso contra placebo y se dieron por un total de 10 días. Este fue un estudio multicéntrico en que la evaluación de los pacientes se basó en lo que llaman el tiempo a recuperación. Y el tiempo a recuperación es que el paciente no tenía que estar hospitalizado, no tenía que estar usando oxígeno, o si estaba hospitalizado ya no estaba con oxígeno. Cuando el comité de que revisa los datos del estudio revisó este estudio, se dio cuenta que había una diferencia significativa entre los pacientes que recibían Remdesivir y placebo, con una disminución del tiempo a recuperarse de 15 días en los de placebo a 11 días en los de Remdesivir, y esto era estadísticamente significativo. Había también una tendencia a una disminución de la mortalidad a los 14 días del 12% al 7%, pero esto no fue estadísticamente significativo. Pueden ustedes ver los intervalos de confianza bastante amplios. Y la tasa de adversos secundarios no fue distinta. Este estudio acaba de ser publicado hace unos días en el New England Journal of Medicine y presento esto porque es un estudio que fue realizado a nivel mundial y de hecho México fue uno de los países que participó y pueden ver ustedes ahí al doctor Ruiz Palacios como uno de los autores de este estudio. Las gráficas que menciono aquí es simplemente para mostrar que el efecto fue bastante mínimo. Es decir, si vemos que hay una diferencia aquí entre Remdesivir y placebo, principalmente fue en aquellos que estaban recibiendo oxígeno. Pero en aquellos que estaban en terapia intensiva o que estaban recibiendo ventilación extracorpórea, no hubo mejoría. Es decir, lo que aprendimos con este medicamento es que es útil, pero hay que darlo quizás en fases más tempranas. Y pueden ver aquí en este diagrama de Forest, el que fueron esos pacientes que estaban recibiendo oxígeno, donde vimos el mejor impacto de este medicamento. Es decir, cuando el paciente ya tiene síndrome de insuficiencia respiratoria, el resultado es poco útil.
¿Qué pasó a consecuencia de que el estudio ACT se dio a conocer? Primero se recomendó que todos los pacientes se les quitara no fueran autorizados y que los que podrían beneficiarse de Remdesivir se les diera. El segundo es que un estudio que estaba planeado subsecuentemente, llamado ACT-2, se convirtió en un estudio en lugar de 4 brazos a un estudio de 2 brazos. Y el tercero es que la FDA dio una autorización en emergencia para el uso del medicamento. Esta autorización de emergencia para el uso del medicamento es algo que permite que pueda ser utilizado de manera amplia sin que el medicamento aún haya sido aprobado por la FDA. Hubo obviamente mucha controversia en la manera en que se distribuyó el medicamento. De hecho, esto había sido hecho anteriormente para el Premavir durante la epidemia de influenza en el 2009. Gilead donó al gobierno 1.5 millones de dosis de Remdesivir para que fueran distribuidos. Y la distribución fue bastante opaca, seamos sinceros, y hubo mucha protesta sobre la manera en que fue hecha, porque no fue equitativa. El segundo estudio que quiero mencionar es el estudio SIMPLE, en donde se comparó el Remdesivir por 5 días contra 10 días. Y lo único que ese estudio muestra es que no hubo diferencia entre dar 5 días y dar 10 días. Entonces eso también nos ha permitido entender que 5 días de tratamiento es probablemente lo necesario en estos pacientes. Menciono un poco simplemente sobre cloroquina e hidroxicloroquina porque ha habido mucha discusión sobre estos medicamentos. Son medicamentos que han utilizado por mucho tiempo para el tratamiento de enfermedades reumatológicas y contra el paludismo. Y se pensó que podían tener actividad contra el SARS porque inhibe el pH en los endosomas y por tanto puede que interfiera con la replicación del virus. Sin embargo, los estudios que hemos visto hasta la fecha no han mostrado beneficio. Y tenemos este estudio publicado ya hace algunos meses, pero más recientemente, el hecho del día de hoy, se acaba de dar a conocer en un comunicado de prensa hace algunas horas a los investigadores del estudio Recovery, que no ha habido ninguna mejoría en los pacientes que recibieron hidroxicloroquina, en este estudio bastante grande en Inglaterra. Eso si lo unamos con el estudio que se acaba de publicar esta semana en el New England sobre el estudio de hidroxicloroquina como en profilaxis preexposición, llegamos a la conclusión de que este medicamento quizás no tenga ninguna utilidad para el manejo del COVID. También otro medicamento que se ha estudiado es el lopinavir-ritonavir y también no hemos visto ningún resultado positivo. Finalmente, los esteroides tampoco han mostrado grandes datos. Y por último, el único medicamento que voy a mencionar de los inmunomoduladores es el tocilizumab, porque este también ha sido utilizado y se ha hablado bastante de él, pero los resultados que hemos visto hasta la fecha son mixtos y no dan resultados claramente contundentes de que sea un medicamento de utilidad. ¿Qué conclusión llegamos? Bueno, la conclusión que llegamos es que no existe mucho que ha mostrado en estudios clínicos su utilidad. Quizás el Remdesivir es el único medicamento, pero yo pienso en el Remdesivir ahorita como pensamos en el Asta-T, en el VIH. Es un primer paso, pero nos falta mucho por todavía entender. Quiero únicamente mencionar 3 cosas sobre vacunas. La primera es que se dieron a conocer los resultados de la fase 1 de Moderna. La vacuna de Moderna en 8 voluntarios mostró efecto inmunológico. Y bueno, la gente me pregunta, ¿qué resultados positivos tuvo este estudio? Pues el principal resultado positivo fue para las acciones de Moderna, porque las acciones subieron muy, muy rápidamente a consecuencia de estos datos dados a conocer. Entonces, yo creo que el impacto a nivel del mercado de valores fue muchísimo mayor que el impacto a nivel de la investigación. La estrategia para producir vacunas es una estrategia novedosa y este artículo que se publicó recientemente simplemente nos dice cómo están no estudiando primero una vacuna y otra, sino se están haciendo varias plataformas al mismo tiempo. La idea, el doctor Fauci lo dice, que lo que estamos haciendo es tirando muchos goles, haciendo muchos tiros a gol y esperando que muchos de esos tiros sean goles. Es decir, no se está estudiando una vacuna y luego otra, sino están estudiando varias vacunas al mismo tiempo. Y las 3 más interesantes son estas 3. La vacuna de Moderna, la de AstraZeneca y la de Johnson & Johnson. La de Moderna es una vacuna de mRNA y la de AstraZeneca y de Johnson & Johnson son vacunas con un vector de adenovirus. Todas estas vacunas entrarán en fase 3 entre julio y septiembre de este año. Y de hecho, hasta donde yo sé, México va a participar en el estudio de AstraZeneca y probablemente también participe en el estudio de Moderna. Todavía no sabemos lo de Moderna, pero AstraZeneca. Es decir, la idea de esto es que para finales de este año se tengan resultados sobre si alguna de estas vacunas funciona o tiene alguna eficacia contra el virus. Obviamente hay enormes retos que podemos discutir más adelante. Entre ellos, pues no saber
¿Qué va a pasar con la epidemia? ¿Cómo vamos a poder estudiar cómo vamos a ver si funciona o no? ¿Qué pasa si empiezan a disminuir las transmisiones? Si la salud pública hace su función de disminuir contagios. Pero uno de los impactos que quiero mostrar es los riesgos asociados con la vacunación. Y de hecho existe preocupación importante de que pudiéramos ver un aumento de la toxicidad, un aumento de la enfermedad viral a consecuencia de la vacunación, muy similar a la que vimos con la que se ve con la vacuna del dengue. Y por tanto, estudiar el efecto de la vacuna. Si todos queremos una vacuna que mejore, pero pudiéramos encontrar una vacuna que potencialmente empeore el cuadro clínico. Y por tanto, ese es uno de los grandes retos que existe en el desarrollo de una vacuna. Con esto, pues termino dónde están las cosas y lo paso para Brenda para que tú continúes. Muchas gracias, Carlos. Sí, me parece muy relevante lo que acabas de decir. O sea, el hacer una vacuna, todos queremos la vacuna, pero es muy importante seguir los pasos rigurosos para tener seguridad y eficacia, y eso no se obtiene de la noche a la mañana. Hay varias preguntas del panel. Creo que en resumidas cuentas, una de las cosas que están preguntando, Carlos, es en tanto no tenemos tratamiento y vacunas, ¿qué estrategia crees que es la adecuada en cuanto al uso eficiente de las pruebas? Porque aquí hay mucha controversia, o muchos de los que preguntan es qué tanto sería útil hacer pruebas en pacientes asintomáticos, por ejemplo, y qué utilidad tendría para la expansión del tratamiento para la protección o la prevención de nuevos contagios. Bueno, ahí lo más importante es mencionar que hoy por hoy la única estrategia que tenemos para controlar este virus es la salud pública, y son estrategias de identificación y aislamiento de los infectados. Y lamentablemente, las buenas noticias es que esta enfermedad en muchas personas es asintomática o levemente sintomática. Las malas noticias es que en muchas personas esta enfermedad es asintomática o levemente sintomática. Y esas personas asintomáticas o levemente sintomáticas pueden transmitir a otros, que entonces pueden enfermarse, ponerse graves y terminar hospitalización. Y por tanto, la identificación de las personas, y por eso la importancia de las pruebas que mencionó Estefano. Entre más pruebas hagamos, más vamos a poder identificar a esas personas y ponerlas en aislamiento. Y las pruebas y el aislamiento han mostrado ser la única estrategia a nivel mundial que ha tenido utilidad. Entonces, yo soy alguien que propone que entre más pruebas hagamos y más podamos, pero no es más cuestión de hacer pruebas, hay que identificar a las personas, aislarlas, y hay que hacer seguimiento de contactos. Es una estrategia fundamental, básica de salud pública, pero si la hacemos bien, nos puede servir para disminuir de manera muy importante los contagios. Y hay modelos matemáticos que lo muestran. Carlos, perdón, Brenda, es que hay muchas preguntas en el sentido, ¿por qué México tiene tan pocas pruebas? ¿Es un tema económico? Perdón, Brenda, porque me llegó hasta por el chat, entonces les quería decir. Para que vea ahora sí que nuestro público que sí tomamos las preguntas. Adelante. Pues no sé, yo creo que es una pregunta, no es para mí, es una pregunta para el gobierno. Obviamente hay dificultad, es decir, estas pruebas no existían en enero y hubo que hacerlas, y hubo que producirlas. Y ahorita, por ejemplo, yo estaba hablando con mi laboratorio en la mañana, yo tengo ahorita dinero para comprar más pruebas de GeneXpert, pero no están en el mercado, no las consigues. Es decir, el mercado, existe un problema de disponibilidad. Existe un problema de simplemente no hay suficientes. Todo el mundo está queriendo hacer más pruebas y la producción no ha sido la suficiente. Está aumentando, pero no es todavía lo que debería de ser. Entonces hay un problema de acceso, pero también hay un problema de decisión política. Y yo creo que la situación es, en mi opinión, hay que hacer todo lo posible para estar listos para aumentar la plataforma. Lo que sí conviene mencionar y cabe mencionar es que todas estas pruebas hoy por hoy son pruebas que se fundamentan en la detección de ácidos nucleicos y se están utilizando las plataformas que han existido para el VIH, para la detección de carga viral, para usar estas pruebas. Si no hubiéramos tenido en los laboratorios maquinaria y tecnología para hacer detección de cargas virales por VIH, no hubiéramos podido detectar este virus. Entonces, realmente estamos utilizando las plataformas existentes y por eso también nos surgen otras pruebas. Y, por ejemplo, están desarrollándose pruebas de antígeno que van a permitir una detección mucho más rápida y mucho más eficiente que las de carga viral, porque las de carga viral, pues, quieras que no, son pruebas sofisticadas, son pruebas el laboratorio les llama de complejidad moderada. Creo que el doctor Mauricio Hernández quería complementar la respuesta, doctor.
Nada más que está, allá. Lo que dice Carlos es muy cierto, pero también hay que agregarle la complejidad del mercado. Es un mercado que está extraordinariamente competido y un hisopo que antes costaba $1, ahora se vende a $7, ¿no? Entonces, el medio de transporte hay que hacerlo también y la verdad es que lo que nos ha faltado es haber regulado ese mercado a todos los países y haberlo hecho homogéneo y controlado con una ganancia pues razonable y no una ganancia estratosférica como la que está teniendo. Y las políticas de Estados Unidos también son muy importantes. Nosotros tenemos todo un aparato de vigilancia basado en GeneXpert y simplemente Estados Unidos no surte esas pruebas, ¿no? Tenemos también robots especializados de Roche y tampoco surten pruebas. Entonces, a pesar de que estamos tratando de hacer más pruebas, tenemos barreras comerciales y de mercado muy, muy importantes. Y la otra es la estrategia de muestreo, la verdad es que no sirve si no está asociada a una estrategia de seguimiento de contactos y de aislamiento. Entonces, creo que esas tres cosas que mencionó Carlos son muy importantes. Sí, aquí del público hay otras preguntas. Muchos preguntan sobre el uso de ivermectina, que no lo mencionaste, creo que es un uso muy extendido en la región. Si pudieras comentar algo al respecto, Carlos. Bueno, mira, la ivermectina es un agente antiparasitario que en realidad, en mi opinión y lo que hemos visto hasta ahora, no ha mostrado ninguna utilidad para el manejo de del SARS-CoV, del COVID. Y yo creo que no existe ningún estudio que muestre su utilidad. Sin embargo, es otra vez que se ha puesto en muchas guías en Latinoamérica y yo siento que son guías no basadas en evidencia, sino basadas en rumor, en melate, ¿no? Sí, creo que una de las lecciones que hemos aprendido es que el utilizar, o sea, aquí el dilema siempre ha sido la desesperación de que estamos ante una enfermedad que puede ser muy grave para muchas personas y no dar nada resulta, pues a sí, veces muy frustrante, ¿no? Pero eso no significa que tendrías que utilizar algo que no sabes si hay eficacia, donde entonces el potencial daño que pudieras o los efectos adversos pues cobran mucho más relevancia. Pues sí, pero puede que tenga una función útil de que a lo mejor desparasite a los pacientes y eso a lo mejor mejora la salud pública en otras formas, ¿no? Sí. Yo creo que los que somos ya más viejitos como el doctor Sierra y yo, esto me recuerda a los años muy tempranos de la epidemia de VIH, donde no teníamos nada que dar a los pacientes. No había medicamentos útiles y lo que teníamos que hacer es darle a los pacientes atención, cariño, un abrazo. Y el problema del COVID es que ni siquiera podemos hacer eso, ¿no? Que debido al aislamiento se ha vuelto incluso difícil darle a los pacientes ese toque humano, ese calor humano que es tan importante en el cuidado del paciente. Y yo creo que eso lo hace aún más complicado, pero creo que tenemos que tratar de recordar que no debemos de utilizar, es decir, cuando decimos no tenemos nada que hacerle, pues sí tenemos algo que hacer a los pacientes. Y hay mucho del manejo que no hemos hablado, de terapia intensiva, ventilatorio, otras cosas que podemos hacer para mejorar y para ayudar a los pacientes, y darles cosas no útiles no tiene ninguna función. Sí, pero nuevamente también hay que insistir en que hacer más énfasis de tratar al COVID en la calle, que quiere decir seguir con el distanciamiento social, el uso comunitario del cubrebocas, todo eso es muchísimo más efectivo que ya cuando llegan gravemente enfermos hasta que no encontramos un tratamiento efectivo. Me parece muy importante mencionarlo. ¿Hay alguien que quiera hacer alguna pregunta a nuestro ponente? Si no, para pasar al siguiente. ¿Por qué no pasamos, Brenda, y después regresamos también con Carlos? Bueno, tenemos muchísimas preguntas. Perfecto. Ahora les voy a presentar a alguien muy conocido para mí. Es mi maestro, el doctor Juan Sierra Madero. Él es jefe del departamento jefe de la clínica de VIH y investigador del departamento de infectología aquí en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, es SNI3, y es una persona que ha estado en este momento muy al tanto de los ensayos clínicos que se están llevando en los hospitales de los institutos de salud.
Adelante, doctor. Gracias. Buenos días a todas y todos. Y pues sí, efectivamente, siguiendo el hilo de la conversación de Carlos del Río, en México lo que quiero comentar es que en México hemos seguido una tendencia de administrar medicamentos con poca evidencia de eficacia, y es una tendencia que no solamente existe en México, ya lo mencionó Carlos, existe en toda Latinoamérica, y desde luego también venía desde los españoles y italianos que, pues, en aras de tratar de ayudar desesperadamente, introducían medicamentos en donde había poca evidencia. Y esta fue la historia del lopinavir, ritonavir, de la hidroxicloroquina. Ahora estamos viendo esto mismo con ivermectina. Y lo que nosotros hemos tratado de hacer y pues, un poco poner el dedo en el renglón en nuestro medio es enfatizar la necesidad de tener evidencia para usar estos medicamentos como recomendación general. Entonces, desgraciadamente, sí están en guías, están en recomendaciones generales de instituciones nacionales públicas, usar, por ejemplo, hidroxicloroquina o usar ivermectina, cuando realmente el soporte para ello es muy bajo. Solamente para hablar de ivermectina, por ejemplo, un poco extendiendo el comentario del doctor del Río, la ivermectina se empezó a usar basándose en estudios que mostraban actividad in vitro, pero todos sabemos desde hace mucho tiempo que tener actividad in vitro de un fármaco antimicrobiano no es igual a actividad biológica de eficacia. Y después de este estudio han salido estudios farmacológicos, por ejemplo, en donde se ha mostrado que la concentración que se necesita, la dosis que se necesitaría dar del medicamento tendría que ser aproximadamente 10 veces para tener concentraciones similares a las que usaron cuando hicieron los estudios in vitro, de manera que es totalmente impráctico y poco adecuado usar esto, ¿no? Y pues esto finalmente a lo que nos conduce es que tenemos que seguir los ensayos clínicos, las recomendaciones de la OMS, las recomendaciones de NIH y de la misma Secretaría de Salud en México van en ese sentido de tratar de privilegiar hacer ensayos clínicos. El problema en México es que tenemos muy poco acceso a infraestructura en investigación clínica. La mayor parte de la investigación clínica en fases 3 o 4 que se hace en México es financiada por empresas farmacéuticas y no estamos muy preparados para situaciones como las de este tipo en investigación clínica. Afortunadamente, sí, los estudios de Remdesivir en los que México ha participado se hicieron gracias a la existencia de una red de investigación que lleva trabajando ya 10 años para enfermedades infecciosas emergentes y que gracias a esta red se pudo rápidamente entrar en este tipo de estudios. Pero realmente son iniciativas muy aisladas en muy pocos sitios y han beneficiado a muy pocas instituciones o personas en el país. Y sí existen otras, hice una revisión de ClinicalTrials.gov para esta plática y sí existen en México registrados aproximadamente 19 ensayos clínicos. Muchos de ellos siguen en la orientación de hidroxicloroquina, ivermectina, pero hay otras cosas un poco más novedosas, como por ejemplo colchicina o
otro tipo de medicamentos. También hay varios ensayos que se están haciendo con plasma convaleciente, que parece ser una intervención que puede tener eficacia, aunque esta debe de demostrarse, como recientemente vimos en un estudio que se hizo en China y que desgraciadamente no se pudo completar el tamaño de muestra. Entonces yo creo que los retos que podemos identificar a estas alturas es esa falta de recursos, esa falta de grupos estructurados, organizados de investigación clínica como los que existen en otros países y que realmente ayudan cuando viene una emergencia como la que tenemos actualmente, ¿no? Y bueno, pues básicamente esos son un poco mis comentarios al respecto. La red de enfermedades infecciosas emergentes va a seguir participando en los ensayos clínicos y esperamos que también otros grupos, como grupos que se han dedicado a la investigación en VIH durante mucho tiempo, podamos incorporarnos también a estudios de investigación en vacunas y digamos, ese es un poco viendo hacia adelante. Doctor, si nos puede mencionar qué ensayos clínicos son los que hasta en este momento se han registrado y están comenzando a reclutar pacientes en los institutos de salud al respecto de tratamientos o estrategias, por favor. En la red de los institutos de salud, además de la participación en los estudios ACT-1 y ahora con el estudio ACT-2, hay otros estudios registrados. Por ejemplo, hay un estudio con tocilizumab, hay otro estudio, hay 3 estudios llevados a cabo en el Instituto de Nutrición, principalmente, aunque se están agregando otros sitios, uno con colchicina, otro con pirfenidona, son estudios controlados con placebo, y otro con piridostigmina, también controlado con placebo. Y también existen 2 estudios grandes con hidroxicloroquina, uno para prevención en personal de la salud. Es prevención preexposición, no es prevención postexposición como el estudio que mencionó Carlos, que recientemente se publicó. Y otro estudio de tratamiento con hidroxicloroquina, también controlado con placebo, que desde luego se pretende completar a reserva de lo que vaya saliendo de información nueva, como por ejemplo esta que vimos el día de hoy, que compartió Carlos también, que definitivamente es una información importante porque sí es un ensayo clínico controlado en donde se demuestra que no hay eficacia de este fármaco. Estás en mute, Brenda, pero quizás puedo aprovechar. Hay muchas preguntas, discúlpenme, hay muchas preguntas al respecto de la vacuna de Oxford. ¿Alguno de ustedes, Carlos, quisieras comentar algo al respecto? La vacuna de Oxford es la vacuna que AstraZeneca, es la vacuna de chimpancé, que es la vacuna que AstraZeneca está ahora llevando es la vacuna que AstraZeneca está ahora ya llevando a fase 3. Ok, sí. Si me permites, Brenda, ayer me tocó participar en una discusión muy interesante entre mis colegas aquí en la Universidad de California, Berkeley, y la de San Diego, sobre acceso a pruebas para tamizaje. Entonces, hemos estado hablando de pruebas
por muchos motivos. Uno es cuando una persona tiene enfermedad y quiere saber si esta enfermedad se debe a COVID, pero otro es para vigilancia o tamizaje. Y estamos hablando de tamizaje en los centros los centros donde los migrantes están en la frontera, o para personal médico, o en caso mío, en las cárceles de California. Estefano, sería bueno que explicaras tamizaje, el término tamizaje. Perdón, es decir, que hacer pruebas a una población para saber cuál es la prevalencia de infección en esta población. Entonces, si estamos hablando de una cárcel, por ejemplo, queremos saber de manera regular si hay algún custodio que está infectado y que podría infectar a los presos. Y que se quiere hacer este tipo de tamizaje de pruebas a la población de los custodios para evitar el contagio de la cárcel, en el ejemplo específico que estoy trabajando. Y lo que fue interesante en la discusión es que tenemos una larga historia de hacer conjuntos de muestras para hacer menos pruebas, sobre todo en los bancos de sangre, donde estamos intentando de evitar que una donación positiva por alguna infección puede contaminar a otro paciente. Juan, en el caso de nutrición o los otros hospitales, al personal médico, ¿se está haciendo ya un tamizaje usando conjuntos para minimizar el número de pruebas que se tiene que hacer? Se están haciendo programas de tamizaje como un poquito como conceptos de investigación, como proyectos de investigación, pero no se han aplicado estas estrategias que mencionas de juntar varias, de hacer conjuntos para reducir costos. Y yo creo que es algo que seguramente se va a proponer en corto tiempo. Sí, lo que fue interesante ayer es juntar la gente que hace los conjuntos con la gente de inteligencia artificial, porque dependiendo de la información que tienes sobre la gente, puedes hacer conjuntos muy inteligentes. Es decir, que más que juntas a la gente que no tienen infección, más utilidad tienes por el tamaño de la prueba. Claro. Y puede ser un abordaje interesante pensando en lo que dijo Mauricio Hernández, de que México está teniendo pruebas no solamente de política de inversión, pero también de acceso a pruebas en el mercado internacional. Claro. Entonces, ¿qué vamos a hacer, Brenda? Creo que vamos con Marta, ¿no? Vamos a la siguiente parte. Muy bien. Yo sé que tenemos muchas otra. pruebas. Estamos contestando varias preguntas. Los ponentes pueden ver las preguntas y contestar ahí mismo si gustan, porque hay muchas preguntas que van haciendo sobre los temas que ya mencionaron. Y podemos pasar a Marta para que presente al doctor Hernández y después volver a las preguntas. Muy bien. Muchas gracias, Brenda, Steph. Efectivamente, hay muchas preguntas que después seguramente podamos hacer, sobre todo algunas que se refieren a qué pasa después que ya se pasó la fase 3. En cuánto tiempo estarían disponibles estas posibles vacunas, etcétera. Pero antes de llegar a eso, efectivamente, para mí es un gusto presentar al doctor Mauricio Hernández Ávila. Él es un investigador muy reconocido tanto a nivel nacional como internacional. Es médico cirujano de la UNAM y tiene estudios de posgrado en la Escuela de Salud Pública de Harvard. Por su experiencia como epidemiólogo y su sólida formación académica, tenemos un enorme gusto de presentarlo aquí en este webinar. Adelante, doctor Hernández. Muchas gracias, Marta, por tu presentación y pues saludo nuevamente a todos los queridos amigos que están en este panel. Cuando platicamos en la preparación, me pidieron que hablara un poco de la accesibilidad que se tiene a tratamientos y también que pues narrara mi experiencia con respecto a la vacuna de AH1N1 y la situación que vivimos durante esa epidemia, que creo que es muy pertinente recordarlo. En términos de acceso, ya mencioné los insumos. Estamos realmente operando en un mercado
que no tiene una regulación adecuada por tratarse de una situación pandémica. Y yo creo que esto debe de tomarse muy en cuenta, porque los países que llegamos tarde epidemiológicamente hablando a esta pandemia, pues encontramos este mercado extremadamente competitivo y además pues competitivo con cuestiones económicas difíciles de considerar. Y esto no aplica únicamente a medicamentos, sino que aplica también a equipos de protección personal, a pruebas de laboratorio y a todo lo que se requiere en términos de salud pública. Ahora, en términos de medicamentos, creo que lo que vemos en México es este divorcio grande que hay entre la investigación con la industria farmacéutica y la información la investigación que hacemos en los centros académicos de medicina. Yo creo que en estos momentos de urgencia y de necesidad de tener información rápida, debería de haber una alianza mucho más estrecha en términos de investigación con la industria farmacéutica. México tiene un potencial muy importante de buenos investigadores clínicos, tiene centros de excelencia, tiene centros de excelencia con una calidad de la atención muy buena y podríamos estar contribuyendo de mejor manera a probar estas nuevas estrategias terapéuticas. Además, pues en el momento en el que estamos, en términos epidemiológicos, pues sería también un beneficio que podrían tener los enfermos por COVID-19 aquí en nuestro país, porque un beneficio importante también es tener acceso a esas drogas experimentales, porque aumenta pues la esperanza, aumenta la sensación de que en México estamos también tratando de dar acceso a todos los medicamentos. Esto, claro, tiene que hacerse de manera muy ordenada y de manera, siguiendo todos los principios éticos que tienen que ver con la investigación biomédica. Ahora, comento rápidamente la parte de vacunas. No es nuevo para la comunidad de salud pública que las vacunas llegan tardíamente a los países medianos o pocos recursos, que llegan siempre con costos elevados. Ciertamente hay esfuerzos muy importantes, como el que ha hecho la Fundación Gates para mejorar este acceso, y creo que hemos avanzado de manera importante, pero sigue habiendo una inequidad extraordinariamente importante en el uso de estas medidas tan importantes de salud pública. Ahora, ¿qué pasó durante la epidemia de H1N1? Fue una situación un tanto distinta para México, porque México fue, digamos, junto con Estados Unidos, el microambiente donde se detectaron los primeros casos. Si ustedes se acuerdan, esta fue en marzo-abril del 2009. México compartió de manera inmediata las cepas que se habían aislado. Esto es importante porque en esos momentos había una discusión fuerte sobre si los países deberían de compartir, si los países deberían de tener regalías sobre el material genético de los virus que se aislaban, que es una discusión que a la fecha persiste. Sin embargo, México, de manera ejemplar, compartió todas las cepas con la OMS sin condición alguna. En ese momento también México tenía un convenio con una industria farmacéutica transnacional que obligaba a esta industria a proveer de vacuna pandémica en caso de que fuera registrada ese evento. Sucedió que se compartieron las cepas, dado que era influenza, se pudo realizar la vacuna de manera récord, extraordinaria, y básicamente 3 meses después del brote ya teníamos una vacuna que estaba circulando, que se estaba probando, y para julio o agosto ya estaban los países vacunando.
¿Quiénes vacunaron primero? ¿Quiénes compraron las vacunas? Pues los países con mayores recursos. Estados Unidos, Canadá, la Comunidad Europea. Las vacunas se fueron pues de manera mayoritaria a esos mercados. Se hicieron acuerdos individuales entre países, justo lo que estamos viendo en estos momentos, que Estados Unidos ya compró, o se dice, la prensa ya compró 300 millones de dosis. Entonces, estamos haciendo exactamente el mismo error, que es tener acuerdos secretos, individuales de los países con la industria farmacéutica. Esto hace, pues, nuevamente que el mercado se distorsione. ¿Qué se podría hacer? Pues llegar a un acuerdo con las compañías farmacéuticas y fijar cuánto quieres ganar. Bueno, $1,000 millones. Ok, bueno, $1,000 millones. Se hace un pool, se pagan esos $1,000 millones y entonces la vacuna puede hacerse de libre dispersión. Pero eso es, desde mi punto de vista, pues todavía impensable en esta economía de mercado voraz que tenemos y más voraz alrededor de esta pandemia. Entonces, México, a pesar de que reportó oportunamente, a pesar de que se donaron las cepas, pudo recibir sus vacunas casi un año después de haber iniciado la epidemia. Entonces, a mí me preocupa mucho que esta historia se va a repetir. Y después de México, pues hubo muchos países, digamos, todavía más retrasados que México, que recibieron sus vacunas tardíamente. Ahora, H1N1 fue una epidemia más benigna que la que estamos viendo, considerablemente más benigna que la que estamos viendo actualmente con el coronavirus SARS-2. Entonces, es realmente preocupante. Entonces, mi opinión es que estamos en un gran riesgo de ver todavía una mayor inequidad en la distribución de vacunas, y es importante que la comunidad internacional pues se ponga de acuerdo, llegue a una negociación con las compañías que están produciendo las vacunas, que esa negociación lleve a una ganancia racional, a una ganancia pues aceptable, y no nos genere una deformación de mercados donde pues las que ganen a consecuencia de estas negociaciones no concertadas sea la industria. Yo creo que no hay nadie que piense que la industria farmacéutica no deba ganar, no deba ser retribuida por estas acciones que están haciendo, pero creo que esa retribución pues debería de ser razonable y no debería de ser a costa de la salud de los países que menos recursos tienen. Y cierro mi intervención, Marta, diciendo que México tiene que hacer preparativos para que cuando la vacuna esté disponible o la tecnología que tengamos de aplicación masiva pueda ser un jugador, pueda tener su propia producción. Esto ha estado siempre en el inventario de salud pública, de que la producción de vacunas en México debiera ser considerada como una actividad de seguridad nacional. Desafortunadamente hemos fallado en esto, y creo que en esto es un momento de reflexión y que podríamos recuperar con una buena alianza a nivel nacional, podríamos recuperar esa capacidad de producción, conjuntando la industria privada con la industria pública. Entonces, eso es mi comentario, y pues quedo atento a la discusión. Muchísimas gracias, Mauricio. Realmente muy interesante dar seguimiento a tu experiencia en la epidemia anterior. Ahora, tenemos muchísimas preguntas, pero yo tengo una para todos nuestros panelistas. No es la primera vez que el mundo se ha visto en peligro, juntos. Tenemos un ejemplo de cuando se creó la Organización Internacional de Energía Atómica. ¿Cómo, esta organización se creó
en respuesta a los temores y expectativas que habían creado todo los descubrimientos y diversos usos que podía tener la energía nuclear, etcétera. Y entonces realmente se juntaron después de un discurso del presidente Eisenhower, en donde habló de los átomos por la paz en una asamblea ante Naciones Unidas. Ha habido algunas ideas de que debe crearse algo parecido internacional en relación a los temas de salud, porque esta es la primera de muchas pandemias que vamos a sufrir. ¿Qué piensan nuestros panelistas de hoy? Yo creo que, digamos, tenemos los elementos, ¿no?, para poder contar con esa organización. Lo que pasa es que la organización con la que contamos ha estado, te podría decir yo, pues, no fortalecida en la última década, ¿no? La Organización Mundial de la Salud ha venido sufriendo de manera importante porque ahora las donaciones privadas, las agencias privadas como la Gates, pues tienen una fortaleza más importante en términos de recursos y en términos de impacto y operación, ¿no? Entonces, yo creo que ese organismo pues está en la Organización Mundial de la Salud, especialmente ahora que estamos con la parte de esta epidemia, pero yo creo que hemos, ¿cómo decirlo políticamente? Le hemos quitado la fortaleza a nuestros mismos organismos que hemos creado para estas actividades. Marta, si me permites, esa es una pregunta realmente de relaciones internacionales. A mí me tocó justamente trabajar junto con Mauricio, él era el subsecretario de Planeación de la Secretaría de Salud, yo estaba en Los Pinos, era el asesor de política exterior de Felipe Calderón. Y yo te diría, digamos, que este momento de la historia del mundo, el 2020, pues la verdad es que la gobernanza internacional está muy mal para la cooperación. Es decir, justamente estando el presidente Trump en la Casa Blanca y estando Xi Jinping como presidente de China, pues la verdad, dos nacionalistas, dos populistas, me parece, digamos, que el mundo en este momento, la gobernanza a nivel global para poder tener esta cooperación, la verdad está muy mal. Yo quería insistirle un poquito a Mauricio, porque hace 11 años nos dimos cuenta, o sea, en ese momento la cooperación entre Felipe Calderón y Barack Obama era fantástica, tú lo sabes, no se hablaban a cada rato y realmente se trataban de ayudar a ese nivel. Sin embargo, Mauricio sabe muy bien, a la hora de comprar vacunas, nada, todo para Estados Unidos y México viene después. ¿Quiere decir, Mauricio, que perdimos 11 años? Porque nos estás diciendo ahora, digamos, creo que te adelantaste a esta pregunta, que ahora debemos de hacerlo por una cuestión de seguridad nacional. Entonces, desde 2009 hasta 2020 no nos preparamos y en este momento me parece que estamos, pues podría ser incluso más débil porque evidentemente tratar de contar con Estados Unidos en las épocas de Donald Trump, pues además un Estados Unidos que se ha visto como un gigante con pies de barro ante la pandemia, ¿no? Entonces, Mauricio, si no lo hicimos, ¿cómo ves el futuro? ¿Qué sí tendríamos que hacer? Esta alianza que tú hablas de investigadores, de sector privado, ¿cómo se hace? A mí me gustaría también, Carlos del Río y Juan, que entraran a esto, porque sí hay que pensar hacia futuro, pero en todo caso esto no se ha acabado. Estamos todavía adentro del túnel de la pandemia, hay pocas luces hacia adelante. Entonces, ¿qué podemos hacer en los siguientes 5 o 6 meses, Mauricio, Juan, Carlos, para desarrollar algo que ayude a México? Si ya sabemos que en el terreno internacional ni tenemos los recursos y hay menos gobernanza y cooperación prácticamente que en ninguna otra época, sobre todo de la posguerra fría. Mira, yo creo que hay que libar mucho esta resistencia que tenemos a colaborar con la industria. Aquí mismo en el Instituto Mexicano del Seguro Social hay barreras muy importantes que protegen a nuestra institución de ser un laboratorio para la industria. Y están bien planteadas, están muy bien planteadas, pero en estos momentos
O sea, el interés comercial se vuelve irrelevante. En estos momentos, lo que se vuelve es el interés por la salud de los mexicanos y por la salud mundial. Entonces, tendremos que redefinir nuestros esquemas de regulación que tenemos con la industria para hacerlos más flexibles y poder colaborar libremente, ¿no? Porque los desarrollos están en la industria, la posibilidad de llevar a cabo esas buenas pruebas están en nuestras instalaciones y tenemos una barrera que no permite que se haga funcional y que se haga de manera adecuada. Respecto a vacunas, pues lo que sucede es que no ha habido la decisión política, ¿no? de tener esa producción de vacunas a nivel nacional. No es una vacuna SARS-CoV-2, no producimos ni siquiera vacuna de sarampión. O sea, estamos atrasadísimos. Un país de 120 millones de habitantes, con una población infantil como la que tenemos, y ahorita estamos en un gran riesgo porque hay escasez de vacuna de sarampión. Imagínate qué delicado. Entonces, esto debe de ser agenda de seguridad nacional para que verdaderamente tenga esa prioridad. Sí, yo quería comentar, gracias por la pregunta. De hecho, esta es una interrogante que nos hemos planteado en discusiones que hemos tenido con varios grupos de investigadores de los institutos sobre por qué no tenemos grupos de investigación con una estructura propia, listos para actuar ante una emergencia como esta o fuera de emergencias. Y realmente sí existe el interés por parte de investigadores, autoridades, y pues es algo en lo que debe de invertirse por parte de las agencias que apoyan a la ciencia en México, como se hace en otros países, y estoy totalmente de acuerdo con el doctor Hernández de tratar de trabajar mucho más estrechamente con la industria farmacéutica. Un ejemplo con el que nos hemos enfrentado ahora, por ejemplo, es todas las instancias reguladoras en México para la cuestión de investigación científica, COFEPRIS, comités, están muy dirigidos a evaluación de protocolos de la industria farmacéutica y la investigación iniciada por grupos de investigadores que realmente puede estar atendiendo a problemas que se están viendo en el día a día, tiene muchísimas dificultades para entrar en esas instancias porque no cuenta con toda el expertise regulatorio que tienen las empresas farmacéuticas para enfrentar toda esa maraña que representan las agencias regulatorias y que están fundamentalmente hechas para eso, pues un poco para contener los excesos de la industria farmacéutica, pero no tanto para fomentar la investigación local tan colaborativa, multicéntrica, que tanto hace falta. Adelante, Marta. Sí, me parece que Estefano quería participar. Adelante, Estefano. Es que tu pregunta es una pregunta muy grande, muy amplia. A mí me tocó estar enfrente de la respuesta de SIDA en la Organización Mundial de la Salud hace muchos años. Y la verdad es que es increíble donde estamos al día de hoy. Si yo veo desde mi casa el centro médico del otro lado de la bahía en San Francisco, nada más el centro médico de la Universidad de California tiene un presupuesto que es aproximadamente el doble de lo que es el presupuesto de la Organización Mundial para la Salud para todo el mundo. Entonces, esto implica lo que dijo Mauricio Hernández, que es una subinversión de lo que es la infraestructura global que necesitamos para enfrentar
una situación como este. Yo estaba quejando de que imagínate que Expedia nos ayuda a comprar boletos de avión y estábamos todos en como el pánico de cómo conseguir mascarillas, cómo conseguir cualquier insumo para enfrentar esta pandemia, que las reservas de Estados Unidos ni estaba cerca de poder cubrir la necesidad de los Estados Unidos. Y cuando se suma esto, una cosa que me da una vergüenza profunda como por mi pasaporte americano que tengo, es que los Estados Unidos acaba de retirarse de la Organización Mundial para la Salud en el momento de la pandemia peor que ha sufrido el mundo desde 1918. Es una cosa increíble esta falta de cooperación internacional frente a este problema. Y estoy de acuerdo con el doctor Hernández que sí tenemos que pensar en seguridad nacional para todos los países, pero no hay muchos países con el tamaño y la capacidad de México. Entonces también tenemos que pensar en los países más pequeños y más pobres y tenemos que tener una respuesta internacional que puede garantizar esta respuesta. Ahorita, también pasé 4 años en la Fundación Gates. Digo, está muy bien que Bill Gates, junto con el dinero de Warren Buffett, están apoyando a la respuesta global. Pero es impensable que esta es la aportación a la Organización Mundial para la Salud más grande que cualquier país en el mundo. Digo, eso no es una crítica a lo que es la generosidad de Bill Gates, es una crítica a lo que es la falta de generosidad de los países del mundo frente a un desafío de este tamaño. Y estoy completamente de acuerdo con Mauricio sobre lo que es la colaboración con la industria privada y cuáles tienen que ser los mecanismos. Ahorita, al día de hoy, es demasiado opaco cómo se están tomando las decisiones de qué vacuna apoyar, etcétera, y cuáles son las condiciones. Por lo menos la Fundación Gates está invirtiendo con reglas claras con la industria. Es decir, que ellos están, por ejemplo, creando capacidad en Dinamarca para la producción de anticuerpos. Si tenemos en los próximos meses un anticuerpo efectivo contra COVID, pero esta capacidad de producción es garantizada para el mundo, no para los países que tienen mayor capacidad de compra. Pero yo sí pienso que si esta lección no es una lección del cual aprende el mundo, qué piedad, qué lástima sería si no aprendamos de esto. Estefano y Marta, hay un comentario de Hilda Dávila, que es una compañera nuestra, ha trabajado muchas veces en la Secretaría de Salud, es una internacionalista, y dice que tu pregunta, Marta, da para todo un webinar, lo vamos a pensar. Parece que es importante este aspecto de gobernanza global en que, como bien dice Mauricio, este es un tema de seguridad nacional. Pero la seguridad nacional la hemos tomado, la verdad, desde la otra gran amenaza que sufrió la humanidad, que fue la Segunda Guerra Mundial. Realmente la seguridad nacional hemos gastado enormemente en prepararnos para lo que son las amenazas tradicionales, para ejércitos extranjeros, lo que los establishments militares le han chupado, yo diría, a los presupuestos de salud, de educación, es increíble. Entonces sí, tendríamos que repensar las cosas, tiene razón Hilda, y pensar, digamos, y hacer un webinar sobre esta, digamos, gobernanza global, porque en este momento, justamente por este G2, está China y Estados Unidos como las dos grandes potencias, está más débil que nunca. El G20, por ejemplo, que es el otro grupo, digamos, donde participan países de África, países de América Latina, que sirvió bastante para ayudar al mundo a poner cierta coordinación después, digamos, del gran problema financiero y económico del 2008-2009, no se está utilizando justamente porque ni China ni Estados Unidos. Entonces, vamos a platicar de eso. Yo quisiera preguntarle prácticamente a todos, Juan, Mauricio, incluso tú, Marta, a ver, si México necesitara 3 cosas para hacer frente a digamos, a los próximos, a lo que falta del túnel del COVID-19, ¿qué requerimos, Mauricio? Tú estás en la trinchera. Por cierto, vale la pena que le comentemos a quien está participando que el doctor Carlos del Río ya no está, pues se tuvo que ir a atender un paciente muy grave de COVID-19. O sea, Carlos, y ustedes están en la trinchera, pero ¿qué necesitamos para los próximos 5 o 6 meses, Mauricio? Ya estamos en esto.
¿Qué se necesitaría para poder hacer frente a a esa gran amenaza que tiene México de salud en los próximos días, meses y cuando menos el resto del año? Y también, Juan, si nos puedes ayudar con eso, y desde luego Marta y Brenda. Pues gracias por la pregunta, Rafa, pero me voy a enfocar a lo que es ahora mi responsabilidad actual. Ok. Mi responsabilidad actual es ayudar a que las empresas tengan un protocolo para minimizar las cadenas de transmisión en el ambiente del trabajo. Entonces, claro que necesitamos una vacuna, claro que necesitamos medicamentos, pero necesitamos fortalecer también mucho la actividad de prevención. Entonces, ahorita estamos retornando en un color, diría yo, en una alerta máxima con la industria que le hemos llamado esencial para el país. ¿Y qué vemos nosotros? Bueno, vemos que las incapacidades que reportan los trabajadores sobre enfermedades respiratorias van en aumento y continúan en aumento. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos una responsabilidad colectiva de las industrias, de las plantas, de los negocios, de implementar estas medidas de protección en los centros de trabajo y en las cadenas de transporte. Porque si no, vamos a regresar a una emergencia otra vez sanitaria mayor. Y lo que necesitamos es tener un equilibrio que nos permita mantener, si tú quieres, la tasa de contagios para ir llegando a nuestra inmunidad de rebaño sin saturación de hospitales o en lo que tenemos una vacuna, pero manteniendo la capacidad productiva del país para mantener la economía. México, siendo un país que tiene una informalidad muy grande, o sea, necesita estar abierto, no tenemos esos beneficios sociales como para dejar al país en una cuarentena prolongada. Entonces, ¿qué te diría yo? Que necesitamos este compromiso social verdadero de reducir las cadenas de transmisión y fortalecer la prevención en el muy corto plazo, porque ese es donde podemos incidir ahorita. Me gustaría contestar también de esta parte, como dijo Mauricio, cada quien habla de su trinchera y a mí me gustaría hablar de la parte de investigación. Tenemos extraordinarios científicos mexicanos que tienen enormes experiencias y que conjuntas podemos llevar adelante programas realmente ambiciosos y de punta. Esta pandemia nos ha enseñado a unirnos intra e interinstitucionalmente, a identificarnos, y creo que ya eso está muy bien y es un enorme paso hacia adelante. Sin embargo, tenemos, como siempre, el problema del financiamiento. Para que podamos acceder a un financiamiento, yo no digo que no debamos hacer protocolos específicos, etcétera, pero pasamos más tiempo en la burocracia para conseguir una pequeña bolsa para nuestros trabajos que realmente investigando. Entonces, hablando de la falta de insumos, por ejemplo, en el mundo, en lo que nosotros conseguimos el dinero para comprar insumos mínimos, la proteína purificada, pues mientras ya se acabó en el mundo la proteína purificada y no nos va a llegar. Ahorita tener la proteína spike, la proteína de la espiga, pura, obtenerla, dura más o menos entre 4 y 6 semanas que llegue. Ese retraso es fundamental, pero nosotros no lo podemos pedir porque no tenemos ese recurso. Entonces creo que debería de haber una forma en donde haya una respuesta inmediata. ¿Qué pueden hacer los científicos? Se haga un planteamiento, pero que de inmediato podamos tener acceso al recurso para poder responder a esa emergencia. En cualquier otro país, he tenido la fortuna de estar en laboratorios, es inmediata la respuesta económica, no es una preocupación del científico.
y esto sí nos falta mucho en México. Juan, ¿tú quieres decir algo, Stefano? No, estaba pensando que quizás Juan Juan podría... está mutado. Yo estoy mutado. Ya. Yo quiero comentar que estoy de acuerdo con la necesidad de la mejor arma que tenemos para enfrentar esto es la ciencia y tenemos muy mala organización de una respuesta conjunta a todos los niveles. Y efectivamente, como decía, estoy de acuerdo con como decía Marta, la respuesta inicial fundamental debe de ser rápidamente presupuestos, rápidamente asignaciones para pues, no solamente proyectos individuales, sino esfuerzos globales que estén completamente estructurados y interrelacionados. Y la segunda es, yo creo que sí, es clarísimo que México necesita hacer más pruebas. No sé si sepamos realmente cómo aplicarlas, pero pues tenemos que ir aprendiendo de lo que están haciendo en países que han podido controlar la epidemia, ciertamente para poder aislar casos y contactos y buscar estrategias de abordaje novedosos, por ejemplo, sitios de alta afluencia de personas que todos conocemos y que conforme se vayan abriendo las actividades van a explotar, pues deben de ser lugares en donde se puedan hacer pruebas con alguna forma de seguimiento de estas personas para cortar estas cadenas de transmisión. O, por ejemplo, también estas estrategias también de aislamiento de personas que tienen infección con COVID y que pueden estar fuera del hospital, pero si los mandan a casa, pues por la situación económica, social que vive mucha gente, hay hacinamiento y ahí es muy difícil para muchas personas tener un aislamiento confiable. Entonces, proveer esos sitios de aislamiento realmente pueden ser estrategias de abordaje preventivo. Y yo creo que todos tenemos responsabilidad y hay que dar lugar a voces que pueden ser muy valiosas, que están viendo la situación directamente con los pacientes en los hospitales. Para nosotros es muy útil, por ejemplo, aprender de las experiencias de los residentes que están día a día viendo pacientes, su situación social, personal, y esas voces hay que escucharlas para el diseño de las intervenciones que se vayan a estar implementando. Pero definitivamente más pruebas es indispensable. Yo creo que estamos muy atrás en el número de pruebas. Yo, si me permiten comentar, creo que voy a decir algo que probablemente se oye muy sesgado porque me he dedicado toda la vida laboral al VIH y creo que la epidemia de VIH, si algo nos puede servir, es para reflexionar que las epidemias y las pandemias pues hacen más evidentes las diferencias sociales y la necesidad y la importancia del acompañamiento, de la empatía, de atacar a estas diferencias sociales de las que hablaba el doctor Sierra, que han sido invaluables para poder darle frente a este tipo de epidemias, y creo que con el COVID va a ser el mismo asunto. Entonces, ser sensibles a eso, y finalmente que una de las cosas que hemos aprendido del VIH es que la unión de la comunidad científica, que desde luego se debe de fortalecer mucho más en países como el nuestro, pero junto con la organización de la sociedad civil, es una arma poderosísima para lograr muchas cosas a nivel gubernamental, y creo que
esa es otra manera de ver esto, ¿no? De cómo ir hacia adelante. Muchas gracias, Brenda. Ahorita yo le paso la palabra a Stefano Bertozzi, pero quería recordarles que nos vamos a ver el próximo viernes. El próximo viernes vamos a hablar justamente de la cooperación en esta región del mundo que son las Californias. Ya nos confirmó la vicegobernadora de California, quiere platicar cómo coopera con California. Ya invitamos al gobernador de Baja California, ya nos aceptó el gobernador de Baja California Sur. Entonces vamos a hablar de esta cooperación aquí en la frontera. Están todos invitados a las 11 de la mañana, hora del centro, es decir, de la Ciudad de México. Quiero agradecerle a los periódicos El Universal, El Informador de Jalisco, El Debate de Sinaloa, El Siglo de Torreón, El Pulso de San Luis, El Imparcial de Sonora, Frontera de Tijuana, La Crónica de Baja California y El Siglo de Durango por acompañarnos y por repetir justamente este webinar. Muchísimas gracias. Le paso la palabra a Stefano para ir cerrando. Estamos en la recta final, pero ha estado fascinante. Tenemos muchísimas preguntas, más de 80 preguntas. Algunas las hemos contestado. Es casi imposible, pero muchas hemos contestado por escrito. Adelante, Stefano, por favor. Yo quisiera hacer una rápida última ronda, como regresando a la pregunta original de Marta, que tiene que ver con qué vamos a tener como acceso a la tecnología cuando se puede demostrar que hay algo efectivo. Y esta pregunta, el doctor Hernández habló de la necesidad hacia el futuro, pero la cuestión ahorita es si podemos imaginar que para diciembre vamos a tener por lo menos una tecnología efectiva para o tratar o prevenir la infección con COVID. ¿Qué deberíamos hacer ahorita para asegurar este acceso? No hacia un futuro más largo, pero ahorita. Es decir, que debemos de estar construyendo ahorita la producción, la capacidad para la producción en México, o deberíamos hacer lo que está haciendo Estados Unidos, que compró por adelante 300 millones de dosis de la vacuna de AstraZeneca, o es una cuestión más de hacer una coalición con otros países, más una iniciativa diplomática. ¿Cómo ven ustedes la factibilidad de que o para anticuerpos o para vacuna, México se podría prepararse ahorita para tener producción propia en diciembre, por ejemplo? No sé si, Mauricio, ¿quieres empezar? Rápida, porque tenemos que quedar en 6 minutos. Mira, yo creo que lo que hay que sí es establecer las reglas del juego. Cuando tú hablas de que Estados Unidos ya compró 300 millones de dosis, es absolutamente garantizado que ya todos los países, digamos, de recursos avanzados o ricos, ya compraron y ya tienen un acuerdo con la industria. Entonces, todo el resto del mundo está fuera de esa ecuación. Entonces, hay que llegar a un acuerdo sobre la patente de esa vacuna para que los países como México, Argentina, Brasil, la India, se puedan poner y preparar para hacer esa producción que se requiere y tener una alternativa. Porque si vamos a esperar a que las compañías produzcan esos miles de millones de dosis que tienen que producir, no va a haber manera de que sea global. Entonces, hay que llegar a ese acuerdo para liberar patentes y hay que llegar a ese acuerdo para que los países que pueden producir, pues produzcan para el resto de los países y no únicamente para sus propios ciudadanos. Esa es una decisión muy importante porque los gobiernos se deben a sus ciudadanos, ¿no? Y es natural que el gobierno diga, yo voy a vacunar primero a todos mis ciudadanos, pero hay que ver este principio ético de redistribución, ¿no? Y eso es lo que nos está faltando en este momento. Mauricio, estoy completamente de acuerdo contigo, pero la verdad es que pienso que esta respuesta puede funcionar muy bien con las farmacéuticas, es decir, con los productos de moléculas pequeñas. Remdesivir, por ejemplo. Seguramente Gilead ya tiene un acuerdo con los productores en India para hacer una producción masiva para el mundo. Pero para los biológicos es mucho más difícil, porque el mundo no tiene la capacidad así
de empezar la producción de anticuerpos o de vacunas. Hay que invertir mucho antes para tener esta capacidad y puede ser que va a ser una inversión que no sirve, porque puede ser que no vamos a tener la vacuna RNA, vamos a tener otro tipo de vacuna y la capacidad de producción que creaste no te sirve. Esto es lo que crea la situación muy difícil. No sé si Juan tienes otro comentario en los últimos minutos. Bueno, yo sí creo que hay que tratar de fortalecer las capacidades que ya tenemos. Por ejemplo, ayer hablábamos sobre la posibilidad de producir sueros hiperinmunes en nuestro país, que sí hay cierta capacidad, pero necesita ese impulso y necesita ese esfuerzo organizado y una dirección política hacia eso. Que yo creo que sí se pueden identificar esas áreas de oportunidad en ciertas cosas como esa, por ejemplo, y habría que pensar en otras, ¿no? Y Marta, lo que dijo al inicio Mauricio sobre la industria, ¿tú ves la posibilidad de que, por ejemplo, el Sinvestav podría asociarse con el sector privado para impulsar ahorita la capacidad de producción de anticuerpos? Por supuesto que sí, que nosotros nos podemos asociar. De hecho, hay muchos ejemplos de éxito de asociación entre el Sinvestav y la industria. En la farmacéutica un poco menos, pero en industria de otro tipo tenemos esa experiencia. En la parte biológica, además, estamos haciendo nuestros propios desarrollos y ojalá pudiéramos tener acercamientos con la industria, pero para lograr una producción nacional de un compuesto biológico, realmente se necesitan acuerdos muy sólidos para llevarlo adelante, pero definitivamente incluso, pues sabes que el Instituto de Biotecnología de la UNAM tiene acuerdos en este momento con una de las farmacéuticas, con Limut, me parece, y nosotros estamos en toda la disposición de unir esfuerzos. De eso se trata este aprendizaje para la parte científica. Bueno, antes de pasarte la palabra, Rafa, nada más quiero agradecer al público que nos está escuchando, pero sobre todo a nuestros comoderadoras, Brenda Crabtree, Marta Espinosa, y a nuestros panelistas. Desafortunadamente el doctor Del Río ya tuvo que salir, pero muchísimas gracias a todos y que espero que en el futuro vamos a reunirnos otra vez para hablar de estos temas. Rafa, ¿quieres cerrar? Sí, también agradecerle muchísimo a todos, a Brenda, a Cautría, a Marta Espinosa. Gracias por acompañarnos siempre, cada 15 días. Y gracias, Juan Sierra, gracias, Mauricio Hernández, gracias por compartir con nosotros su experiencia. Ustedes están en la trinchera. Mucha suerte, cuídense mucho. Nos vemos la próxima semana. Gracias, Stefan. Entonces, la próxima semana, el próximo viernes a las 11 de la mañana, hora de la Ciudad de México, tendremos aquí una visión regional de la cooperación durante este COVID-19. Muchas gracias, muy buena semana y muy buen fin de semana para todos.